Ahora sí. Mateo capítulo 5. ¿Se escucha bien? Bien. Vamos a leer el versículo 9. Dice Mateo capítulo 5, versículo 9. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bien. eh, Seguimos entonces avanzando con el tema de las bienaventuranzas. Eh, Como bien se dijera y como dijimos algunas veces ya, eh, representan algo así como, permítanme el paralelo, como la Constitución Nacional del Reino de Dios. Eh, ¿Se acuerdan lo que quería decir el término? Bienaventurado es algo que es mucho más que felices, es algo que por eso algunos traducen dichosos, o es algo que excede la felicidad temporal y permite alcanzar un estado de plenitud. Y justamente el Señor hace referencia de muchas virtudes y de muchas personas que, haciendo gala de esas virtudes, pueden ser efectivamente bienaventurados. Pueden tener ese estado de llamarle felicidad, por decirlo de alguna manera, que es mucho más que eso, como dijimos. Como habíamos visto también alguna vez, no representan tanto deberes o responsabilidades éticas, más bien representan actitudes que deben existir en el corazón. Actitudes, si se quiere, emocionales, que llevan a un estado de paz. Eh, y bueno, ya estuvimos viendo, ¿no? Los pobres espíritus, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia, los misericordiosos, los de limpio corazón. Cuando hablamos de corazón limpio, hablábamos, sí, de una limpieza, por supuesto que a nivel interior, en oposición a la limpieza ceremonial o exterior que se proclamaba a nivel religioso en el tiempo de Jesús. Y habíamos llegado a la conclusión, habíamos visto con algún detalle, que esa limpieza en el corazón hace referencia a que un corazón tiene que ser sincero. Sí, lo habíamos visto en Hebreos 10. Corazones sinceros, corazones purificados, Hebreos 10:22 es un texto muy lindo que hace referencia a eso. Entonces, sin corazón limpio implica sinceridad. Entonces, las motivaciones o los propósitos ocultos representan exactamente lo opuesto. Eh, Representan un corazón que no está limpio por el Señor, cuando hay alguna segunda intención atrás de alguna idea. Eh, y cuando hay segundas intenciones, cuando hay ideas o motivaciones que no son sinceras, eh, tarde o temprano se incurre o se cae en situaciones de conflicto. Es por eso que el Señor dice, bienaventurados los pacificadores. Bienaventurados van a ser los que trabajan por la paz, los que buscan que se preserve la armonía ante todo. Eh, los que desean que, ya sea en una comunidad, en un ámbito laboral, en un grupo, cualquier tipo de grupo, qué sé yo, está, no sé, el grupo de madre de WhatsApp del jardín o de la escuela. O bueno, mucho más, naturalmente hablando de la iglesia o del barrio o de lo que fuere, se pueda preservar la paz, se pueda trabajar por la paz. Ustedes recuerdan también, y acá vamos a mirar y vamos a decir, che, pero acá hay alguna contradicción o qué pasa. No, no hay ninguna contradicción, pero ustedes recuerdan que el Señor Jesús en algún momento, eh, refiero ahí en Mateo capítulo 10, por ejemplo, versículo 34, dijo, no, no piensen que venía a traer paz a la tierra,
porque no he venido a traer paz sino espada. Bueno, ¿esto es contradictorio con lo que leímos recién? No, no lo es. Eh, claro, el Señor después dice, he venido para poner en disensión al hijo contra su padre, a la hija contra su madre, a la nuera contra su suegra, y a los enemigos del hombre serán los de su casa. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí, el que ama a su hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Ahí está explicando algo que también es cierto, y es que inevitablemente como resultado de la venida de Jesús hay situaciones de conflicto. Hay situaciones de conflicto, ¿por qué? Porque algunos siguen a Jesús y otros no. Entonces, esa conflictividad va a existir. Eh, Se puede tratar de evitar en lo posible incurrir en conflictos. De hecho, ahora vamos a leer algunos textos sobre eso. Pero en cierto sentido, algunos conflictos serán inevitables. Pero más allá de eso, el Señor valora, cuando Él dice que no ha venido a, poner, a traer paz sin espada, obviamente está hablando de situaciones de tensión que puede haber cuando una persona se decide seguirlo a Él. Sí, claro que va a haber situaciones de tensión, va a haber situaciones de espada. eh, a espada hablando metafóricamente hablando, ¿no? Eh, va a haber situaciones en donde va a haber choques. Pero él lo que está diciendo es, miren, en una situación así, en una circunstancia donde ese conflicto se generó, ustedes ya saben para qué lado tienen que ir. Ustedes saben que yo vine a ser el Señor y vine a que me pongan en primer lugar. Por eso dice, nadie que ponga en primer lugar o que ponga en una situación de conflicto eh, a su padre o a su madre antes que a mí, o, antes, o, o a su hijo o a su hija, o a quien sea antes que a mí, bueno, eh, nadie que tome esa decisión de hacer prevalecer el vínculo familiar por encima del vínculo filial y espiritual con el Señor es digno de mí. Está diciendo, bueno, pónganme a mí en primer lugar. Ahora bien, dicho esto, y entendiendo que esto no entra en contradicción con el texto que leímos hace un rato, eh, sí, sí podemos considerar que el Señor verdaderamente ama, le agrada y desea que seamos siempre trabajadores por la paz, que seamos personas que busquemos, por sobre todas las cosas, que exista armonía y que se pueda llevar adelante todo de la mejor manera en cualquier tipo de ámbito. Por supuesto, siendo la iglesia el primer lugar en donde eso se debería estar llevando adelante, ¿no? El Señor dijo, en esto van a conocer que ustedes son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros. Esa va a ser la marca central de que una comunidad de fieles verdaderamente sigue al Señor Jesús y de que verdaderamente está llevando adelante el mensaje de Jesús. Acompáñenme a Romanos capítulo 12, porque en Romanos capítulo 12 también un poco el apóstol manifiesta eh, cuáles son dentro de los deberes sociales que tenemos también los hijos de Dios y lo que hace el testimonio de la fe. Una de las cosas que el apóstol dice y pide, dice, Romanos 12:18, le estoy leyendo, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. No tomen venganza ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Pero fíjense, dice, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tienen que estar en paz con todos. En cuanto dependa de ustedes, si es posible, a veces no es posible. Cuando no es posible, no es posible, ¿qué va a hacer? Pero si no es posible, que no sea por culpa nuestra, porque a veces puede ocurrir que, claro, no es posible. Y bueno, pero porque buscamos roña, buscamos mugre, porque por otro motivo o por alguna motivación egoísta. No, no, no. Si es posible, en lo que de ustedes dependa,
estén en paz con todos. Hebreos también dice algo por el estilo. Hebreos capítulo 12. em, Hebreos capítulo 12, versículo 14, el escritor les dice, sigan la paz con todos, sigan la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, la paz debe estar entre ceja y ceja como objetivo del Hijo de Dios. Em, es cierto, a veces no se puede. Es cierto, a veces se complica, a veces se generan situaciones de conflicto. Y el apóstol Pedro hace referencia a ese tipo de situaciones. Acompáñenme al libro de Pedro, a la primera carta de Pedro, perdón, en el capítulo 3, que está hablando un poco del carácter que de cómo se manifiesta el carácter de una persona que ha sido regenerada por el Señor, y específicamente cómo se manifiesta en el área del trato, en el área del vínculo con los demás, en el área del vínculo con los demás creyentes y con las personas que están alrededor. Fíjense en 1 Pedro capítulo 3, versículo 8. Dice, finalmente, sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino que al contrario, bendiciendo sabiendo que fueron llamados para que heredasen la bendición. Porque, y hace referencia a un texto en el libro de Salmos, en el Salmo 34, porque el que quiera amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Y vuelve a Pedro a retomar. Versículo 13. ¿Y quién es aquel que les podrá hacer daño si ustedes siguen el bien? Más también, si alguna cosa padecen por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no se amedrenten por temor de ellos, ni se conturben, sino santifiquen al Señor Dios en sus corazones y estén siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en ustedes. O sea, sigan la paz, busca la paz y seguir. Ese es el deseo de Dios. Claro, esa búsqueda de paz va a implicar que haya que tener un carácter amoroso, amigable, apacible, que trate de contemporizar aún en situaciones de diferencias, que naturalmente no devuelve mal por mal, que quizás a veces tenga que soportar algún agravio, que por ahí sea necesario una defensa contra algún agravio, sí, puede ser necesario, pero que esa defensa se pueda desarrollar de la mejor manera, se pueda desarrollar mansamente. Em, y por sobre todas las cosas que se busque la paz y que se siga. Siempre teniendo entre ceja y ceja, como decíamos, ese deseo. Después habrá que preparar defensa, habrá que estar preparados para presentar defensa ante todo el que demande. Por ahí, si hay alguien que no es del Señor y demanda razones de la esperanza que tenemos, bueno, hay que estar preparados también. Y habrá que estar preparados para argumentar, para defender, para explicar lo que haya que explicar, pero con esa idea, ese objetivo. Como decía el apóstol, como en el texto que leíamos recién. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, estén en paz con todos los hombres. A veces decíamos eso no se puede, eh, a veces nos buscamos problemas donde no los hay, ¿no? Eh, mismo Pedro también decía, capítulo 2 versículo 19, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Esto va a ser aprobado. Si uno padece injustamente a causa de la conciencia delante de Dios, y bueno,
y por ser fiel al Evangelio, ser fiel a la enseñanza de Jesús, ¿no? Ahora, versículo 20. Pero, ¿qué gloria es si pecando son abofeteados y lo soportan? Mas si haciendo lo bueno y sufrís y lo soportás, esto ciertamente es aprobado por Dios. Eh, el apóstol también tiene que decir que, ojo, a veces, alguna vez habíamos hecho una clasificación del sufrimiento y habíamos dicho que uno a veces sufre por cuestiones que son propias de la vida y que son sufrimiento que es inherente a todos los seres humanos en un mundo bajo pecado. A veces sufrimos por causa del Evangelio, porque somos perseguidos por causa de nuestra fe, y a veces sufrimos por idiota, porque nos buscamos los problemas nosotros solos. Bueno, lo que está diciendo Pedro es el sufrimiento que es por causa del Evangelio, por causa de la fe, ustedes son bienaventurados y el Señor lo valora. Ahora, no sufran por tonterías, o no se piense que cualquier tipo de sufrimiento es digno de aprobación, porque a veces estamos cosechando lo que sembramos. Pero más allá de todo, bajo cualquier aspecto, de cualquier manera, usted dice, como decía, buscar la paz y seguir. En lo que depende de ustedes, estén en paz con todos los hombres, si es posible. Si no es posible, se verá de qué manera manejarlo, pero nunca hay que perder la mansedumbre y la capacidad para ser amigable y para ser amable. Eh, Esa es su necesidad, ese es su deber, esa es la actitud que el Señor espera. Y cuando ustedes tienen esa actitud y la van implementando y la van poniendo en práctica el día a día, el Señor dice, ustedes son bienaventurados. Ahora bien, ¿cuál es la recompensa que tiene esta bienaventuranza? Ustedes vieron que todas las bienaventuranzas tienen asociada una recompensa. Y esta recompensa por ahí llama la atención un poquito, eh, pero es más que lógico y razonable lo que el apóstol presenta acá. Eh, la recompensa es, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. La búsqueda de la paz al final de todo será una señal de la obra de Dios. Quien así actúa busca hacer lo que Dios hace. En definitiva es eso. Quien actúe buscando la paz busca hacer lo que Dios hace, busca hacer lo que el Padre hace. Por eso dice, serán llamados hijos de Dios. Es una evidencia más de la obra del Espíritu Santo en los corazones de las personas. El buscar la paz y seguirla es eso. Es una evidencia más de la señal de la obra de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hace esa obra. Fíjense que, si usted me acompaña, y este es el último pasaje que vamos a leer, en Efesios capítulo 2, Efesios capítulo 2, en el versículo 14, Pablo les dice a los efesios, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz, o sea, Cristo. Porque Cristo es nuestra paz. Que de ambos pueblos, o sea, judíos y gentiles, judíos y no judíos, de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanza, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Eso es lo que hizo Dios. Nosotros simplemente tenemos que reproducir lo que hace nuestro Padre. Reproducir lo que hizo el Señor Jesús. Él dice que eh, creó en sí mismo de los dos pueblos un nuevo hombre, un solo y nuevo hombre, haciendo efectivamente la paz. Y en la cruz del Calvario dice que mató en ella las enemistades. La enemistad que había entre el pueblo judío y los no judíos era quizás la enemistad más tremenda que podía existir.
y de hecho los judíos eran muy estrictos en el contacto que no podían tener con los gentiles y en lo que era la pureza ceremonial y todo ese cúmulo de cosas que ellos seguían con lujo de detalle. Y donde tenían mucho cuidado de no contaminarse, entre comillas, con los que eran los gentiles. Bueno, el Señor dice que derribó esa pared intermedia de separación y mató en ella las enemistades. Ahora, si el Señor fue capaz de matar en ella las enemistades, que son las enemistades más terribles que podía existir en aquel momento, o la enemistad más terrible a nivel, si se quiere, desde el punto de vista de los pueblos en su relación con Dios, si el Señor pudo matar por medio de la cruz las enemistades, esa clase de enemistades, cuanto más sencillo, si se quiere, es que se puedan matar las enemistades que tenemos en nuestro día a día. Las enemistades que a veces nos buscamos por nuestra propia carnalidad o las enemistades que a veces vienen simplemente por tratar de ser fieles al Señor. Bueno, dice, como dijo el apóstol, ¿no? Como dijo Pablo, bueno, si es posible, en lo que depende de ustedes, estén en paz con Dios. Busquen la paz y sigan. Bienaventurados serán los que trabajen por la paz. Ellos serán llamados hijos de Dios. Bueno, Dios eh, hizo de ambos pueblos, hizo uno, hizo un solo nuevo hombre, hizo la paz por medio de la cruz del Calvario. Bueno, ustedes sigan de la misma manera. Ese es un síntoma más de que ustedes son hijos de Dios, que son hijos de su Padre, que reproducen lo que genéticamente su Padre le transmitió. El deseo, por sobre todas las cosas, de buscar la paz. ¿A veces habrá conflicto? Sí, puede haber. Puede haber. El Señor Jesús mismo lo advirtió, como habíamos mencionado al principio. Sí, puede haber. Pero lo que depende de ustedes, no se busquen el conflicto, traten de evitarlo, traten de resolverlo, y sobre todo en el nivel de las iglesias, mucho más. Tratemos de evitar cualquier tipo de circunstancia que nos haga mal, que podamos hacer daño. Pensemos si vamos a hacerle daño a otro. Eh, y por sobre todas las cosas, como dijo el apóstol, busca la paz y seguila. El Señor nos promete, ustedes serán, en ese caso, bienaventurados, serán sumamente dichosos, podrán disfrutar de una verdadera plenitud y de una paz verdadera en el corazón. Amén. Oramos para terminar. Señor, te agradecemos por este tiempo, por este momento, porque nos permitiste, Señor, encontrarnos y reunirnos, Señor, alrededor de tu persona para, Señor, venir a meditar en estas cuestiones, que son muy simples o al menos muy sencillas, pero que a veces nos cuesta implementar. A veces nuestro orgullo, Señor, quiere actuar en dirección contraria a lo que vos nos establecés, a lo que vos decís, a lo que vos querés que hagamos. Señor, te pedimos que podamos siempre rendir nuestra voluntad delante tuyo, Señor. Que podamos hacerlo como decimos, con humildad, que podamos hacerlo con sinceridad, que podamos derramarnos delante tuyo. Y Señor, que por sobre todas las cosas podamos siempre buscar la paz y seguirla. Que ese pueda ser nuestro deseo, que ese pueda ser nuestro objetivo, que sea un objetivo que esté presente permanentemente, eh, y sobre todo en ámbitos donde hay complejidad en los vínculos, complejidad en las relaciones, en donde a veces somos prontos para hablar y tardos para oír, al revés de lo que tu palabra dice. Señor, te pedimos que nos guíes y que podamos justamente ser tardos para hablar, prontos para oír, buscar la paz, seguirla y trabajar permanentemente por la paz. Señor, nos queremos poner en tus manos para que hagas lo mejor, queremos poner en tus manos a toda la congregación, a todos los hermanos, a los que no han podido venir. Señor, te pedimos especialmente por aquellos hermanos que están pasando, atravesando la enfermedad. Gracias por Marcelo y por Marta que se están recuperando. Gracias por la Cookie que ha salido bien de la cirugía. Señor, queremos poner en tus manos a todos los hermanos, a las familias, a los hogares,
te pedimos que también tu poder y tu misericordia traiga paz en los hogares y que, Señor, que tu pueblo se fortalezca por sobre todas las cosas en vos. Señor, lo ponemos todo en tus benditas. Señor, te alabamos y te adoramos y te damos muchas gracias, Señor, por todo una vez más. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien. Eh, Agradecemos a todos y nos encontramos Dios mediante